discurso yo lo hice, pero yo lo hice a mi manera, ¿no? O sea, todo lo que quería decir contra el sistema en ese momento, contra toda la gente que estaba desapareciendo, que estaban matando, porque nos costó muchísimas vidas poder más o menos abrir el parteaguas para la democracia pues que se da. Nos cuesta a Michoacán, nos cuesta, y al PRD le cuesta muchísima gente, ¿no? Muchos líderes mueren. Entonces habría que decirlo ahí en ese momento, y habría que decir pues que era Salinas de Gortari el que estaba provocando todas esas cosas, esas muertes, esas desapariciones, y además que era una persona que en ese tiempo lo llamábamos usurpador, ¿no? Y pues yo se lo quería decir, y se lo quería decir desde la tribuna más alta de Michoacán. Entonces hago el discurso, y Fidel Marín, en paz descanse, pues él era muy bueno para eso, ¿no? Entonces él lo ve y le gusta, dice, está bien, pero lo vamos lo pule, pues, y hace un discurso, lo deja muy, muy bonito, o sea, se dice lo mismo que quería decir, a lo mejor igual de fuerte, pero más diplomático, más político. Más político, porque pues yo quería decir las cosas como yo las sentía, ¿no? Y no se podía. Entonces hace al discurso y me toca decir el discurso, luego lo querían decir otros compañeros, ¿no? Que ellos tenían más experiencia, y dije, pues si no lo digo yo, no lo dice nadie. Y ya lo dije, bueno, me tocó ahí también hay un pleito interno. Y más en ese tiempo, pues todavía no se tenía tanta conciencia de lo importante que era la participación pues de la mujer, ¿no? Sí. Ahí me gustaría que nos dijeras, efectivamente, no solamente el PRD se enfrentaba al sistema y para abrir caminos, sino paralelamente también como mujer. ¿Qué nos puedes decir en relación a el proceso que has vivido de la presencia, la participación de la mujer en el PRD? Ahora pues hay todo un discurso, hay leyes que hablan de la paridad, de la equidad, pero ¿cómo valoras todo esto? ¿El PRD sí está auténticamente respondiendo? Yo creo que ha costado mucho trabajo, pero el PRD fue de los que iniciaron, ¿no? O sea, yo sí recuerdo que siempre el PRD propuso desde un principio que hubiese un porcentaje mínimo para que pudiera participar la mujer. En aquel tiempo era el 30%, ¿no? Que se pedía. No lo hacía ningún partido, solamente lo hacía el PRD. Y mujeres de la izquierda que encontraron ahí, ya que venían luchando desde hace muchos años por la igualdad, pues encontraron ahí el cauce, ¿no? Con el PRD, y desde ahí empezó a crecer y a tomar más conciencia. Yo en un principio, pues por mi formación, o sea, yo tengo una formación, yo soy una persona que me considero una persona de izquierda, pero mi formación de Morelia, muy chapada a la antigua, muy tradicional, muy tradicional, ajá, en ese momento de mi vida, pues yo no lo veía como lo veo ahora, por ejemplo. Es una de las enseñanzas que me ha dejado el PRD y que me ha dejado la participación en política, es darme cuenta de qué es lo que realmente vale de una mujer y de todo lo que puede aportar una mujer para cambiar las cosas, para bien, porque normalmente las mujeres vemos pues también las cosas diferentes que el hombre, pero siento yo que somos mucho más sensibles, ¿no? Pues hay cosas que a lo mejor un político tradicional de hace años o de ahora también no se da cuenta, que no ve y que no valora como lo que se vive en un hogar, ¿no? Que se vive en un hogar, como vive una mujer que trabaja y cuida a la familia, por ejemplo. Es muy, muy pesado. Para mí fue muy difícil porque tuve que aprender a hacer de otra forma. O sea, pensar de otra forma en ese aspecto. Porque si a mí me decían, tú no sales a la calle, yo no salía a la calle. Si a mí me decían, tú no puedes hacer eso porque tu lugar es con tu marido, ¿no? Y aunque el marido, entre comillas, pudiera ser muy, muy liberal, en el fondo tampoco lo son. Ya cuando ven que uno está ya volando, dicen, espérame, ¿a dónde vas? Quédate en casa porque aquí están los niños, ¿no?
Entonces eso fue una etapa difícil, pero yo sí veo que se dio una gran lucha por parte de las compañeras que han estado en esto de hace muchos años. Aquí, por ejemplo, Connie ha sido una de ellas. Creo que la única vez que Connie le han reconocido fue cuando fue secretaria, y fue como 2 o 3 meses secretaria de la mujer. No, fue 9. ¿9? Sí, 9 meses. Pues ella, como ella, hay muchas mujeres que son muy valiosas y que saben y conocen mucho del tema y que no se les ha dado mucho la oportunidad. A mí se me empezó a dar la oportunidad, creo yo que fue más que nada, ser mujer me facilitó más, pero fue por el trabajo que tenía con la gente. ¿Cómo valoras, Susana, la actuación de los gobiernos del PRD en el Estado? O sea, esos 10 años de 6 de Lázaro, 4 de Leonel Godoy, ¿respondió a las expectativas que tú tenías? ¿Qué balance haces a la distancia? Yo creo que sí se trabajó mucho, que se hicieron cosas importantes. En el gobierno de Lázaro, yo siento que Lázaro se enfocó mucho en el aspecto humano. O sea, había mucho más programas y más trabajo con las personas. Por ejemplo, a nosotros nos tocó ir a lugares donde nunca había ido nadie del gobierno. Comunidades alejadas definitivamente pues de las cabeceras municipales, donde nos decía la gente que nunca había ido nadie del gobierno del estado, que no iban de los municipios, mucho menos del gobierno del estado. Se acercó mucho a la gente a través de toda la estructura que él formó. La Secretaría de Desarrollo Social se dedicó a eso, ¿no? O sea, a abrir, a verse, a buscar que las comunidades más marginadas pues fueran más autogestivas, supieran cómo, o más bien no supieran, descubrieran todo lo que sabían para mejorar sus condiciones de vida. A mí me gustó mucho este trabajo porque muchos de los que participaron en los comités de desarrollo comunitario en esa época, me acuerdo que muchos fueron luego candidatos. ¿Cómo se descubrieron los jóvenes que sabían y que podían hacer tantas cosas? Que muchos fueron candidatos a presidentes municipales, a regidores, y ya luego los ves ya de otra manera, ¿no? Ahora ya que están más grandes. A mí me gustó ese trabajo que hizo Lázaro, impulsó mucho la cultura, o sea, yo pienso que él se enfocó al desarrollo humano. Y sí hubo también obra, claro, pero el gobierno de Leonel se enfocó mucho más a la obra, ¿no? Reactiva, por ejemplo, arreglaron muchas carreteras del estado que ya estaban muy mal, que tenían años y años que no abrieron caminos nuevos. Se empezó a abrir Lázaro, desde luego, porque por ejemplo la presa esta de Mújica, pues el proyecto lo inició Lázaro y ya se aterriza en el gobierno de Leonel Godoy. Pero el gobierno de Leonel Godoy se enfoca más a eso, porque la verdad es que también había mucha necesidad de infraestructura, de toda, ¿no? De carreteras, de infraestructura educativa, hospitalaria, o sea, había mucha necesidad y eso también reactivó la economía, porque si hay obras también hay recursos, hay dinero, la gente se puede, se nota pues que empieza a haber un poco más de desarrollo, aunque sea mínimo, poquito, pues, pero sí yo noté, y mucho trabajo, muchísimo trabajo, porque los dos gobiernos, los 2 periodos de los 2 gobiernos fueron gobiernos que no se descansaban ni los sábados ni los domingos, y creo que todavía más con Leonel Godoy, es como que ni siquiera creo que ni dormíamos. Yo me acuerdo que nos pusimos bien gordas todas las mujeres, como anécdota, pues, porque subimos mucho de peso porque no teníamos tiempo de nada, ni siquiera de comer bien. Había que comer una torta en el camino porque ya tenías que estar allá en Chinicuila, o tenías que estar acá en Lázaro Cárdenas, o de repente al día siguiente ya desde allá te tenías que venir al oriente, ¿no? Un trabajo muy intenso. Yo creo que lo que faltó en los 2 gobiernos, desde mi punto de vista, fue darle difusión a lo que se hacía.
muy mala difusión. No sé, creo que fue un poquito más la que se le dio en el gobierno de Lázaro. Sí se le dio más difusión a lo que hizo Lázaro, se le dio, pero yo sí vi, pero totalmente mal la difusión en el gobierno de Leonel. Ahí algo pasó, ahí las personas que estuvieron a lo mejor no eran las que conocían mejor el Estado y no lo promovieron lo que hacíamos, porque sí había mucho trabajo, había mucho que presumir y mucho que decir. A mí me tocó estar en la infraestructura educativa y yo recuerdo que hicimos muchas cosas, muchísimas aulas, laboratorios de secundarias, y que tenían que estarse diciendo, ¿no? Porque yo las hiciera, porque yo estuviera ahí. O sea, no era el asunto de que no lo digas porque es Susana, o no lo digas porque es Mario, o no lo digas porque... No, algo pasó. No sé qué pasó, pero a mí eso sí no me gustó. Ya cuando se quiso hacer, ya era, creo yo, demasiado tarde. Ya había pasado, ya con todo lo que nos pasó, además, que tener el pie encima del gobierno de Calderón, ¿no? Porque siempre se tuvo el pie encima del gobierno de Calderón al de Leonel Godoy. Siempre se lo estuvieron, pues lo estuvieron afectando de todas maneras. Los bonos esos que se les daban a todos los, que se les dan a todos los años en estas fechas, por ejemplo de diciembre a los gobiernos, Calderón no se los daba al gobierno de Michoacán. Porque no están presupuestados, ¿no? Pues sí, pero a todo el mundo se los daban. Y aquí en Michoacán no se los daba. Siendo michoacano el señor, sí, hizo muy poco por el Estado. Y además de de estar gobernando con el pie encima, pues lo que pasó los ganadazos, ¿no? Todas esas cosas feas que vivimos, que afectaron y que los que pudieron manejarlo, lo manejaron pues en contra para hacer una contracampaña. Pues ir contra la corriente es muy pesado, pero aún así el trabajo se hizo. Y se hizo muchísimo trabajo. Susana, quisieras compartirnos en todos estos años que has participado, que has estado presente hasta la fecha, alguna anécdota que la consideres relevante, independientemente si haya sido peligrosa, haya sido jocosa, haya sido triste o haya sido muy, muy de otra manera. Uy, pues es que hay muchas anécdotas. ¿Pero una? Uy, pues es que te pones una tarea muy difícil. ¿Cuál escojo de todas? La que se te venga a la mente. Pues mira. A bote pronto. Sí. Híjole, pues es que me pasaron muchas cosas y nos pasaron muchas cosas como PRD. Yo siento que sería difícil comentarte alguna en especial. Aunque al principio platicaste varias, ¿eh? Sí. Sí, platicaste varias anécdotas que las podemos retomar. Bueno, pues dinos... muy feas, pero esas no te las puedo platicar. Bueno, está bien. En el 2015, ¿cómo ves al PRD? Evidentemente el PRD es un partido nacional que encarna, que tiene una expresión muy específica en Michoacán. A estas dos dimensiones, ¿cómo las ves? ¿Y qué piensas de qué va a suceder con Michoacán ahora que hay un gobierno encabezado por Silvano Aureoles? ¿Cuál es tu, después de 25 años ya de experiencia política, ¿no? Pues mira, yo veo un PRD ahora muy alejado, pero muy alejado de las luchas sociales. Es un PRD que no se preocupa por todo lo que está pasando en el país. Un PRD muy pactista, muy de ponerse de acuerdo con el sistema. Veo un partido que no, como cuando empezamos, que le pasaba algo a alguien o a algún grupo o a alguien y pues todos levantábamos la voz y todos pedíamos justicia y nos reuníamos y nos organizábamos. Ahora yo creo que el PRD se le ha olvidado el origen que o sea, nuestro origen, lo que realmente hizo que naciéramos y que fuéramos un partido político. Se ha vuelto muy pragmático, o sea, las corrientes, los grupos se han apoderado del partido, ya no hay decisiones sanas en el PRD, ya no hay elecciones sanas tampoco.
Hay elecciones donde los que resultan ser candidatos pues son producto del chantaje o de la compra de votos. Ya tú no puedes estar libre y soberano en el PRD. Si quieres militar en el PRD y aspiras a tener un cargo de elección popular o aspiras a estar en la dirigencia del partido en algún espacio, tienes que formar parte de las corrientes del PRD. Aunque tú no quieras ser corriente, tienes que formar parte de las corrientes, ¿no? Con todo el respeto que me merecen los compañeros. Pero tienes que estar en alguna de ellas porque si no, no eres nada. No eres nadie, ¿no? Entonces el partido se alejó de eso, de la democracia auténtica, la que tanto peleábamos, ya no existe en el PRD. Y tampoco existe un PRD combativo que le preocupe lo que está pasando con los 43 jóvenes que desaparecieron, ¿no? Tampoco existe un partido así. Tampoco están preocupados por los más de 20,000 desaparecidos del país, no les preocupa. O sea, el PRD está en otro rollo. El PRD está pensando cómo ganar elecciones, cómo tener gobernadores, cómo tener diputados, cómo tener presidentes municipales, aunque no piensen como piensa o como debería de pensar un perredista. Aunque no actúen como gente de izquierda, aunque actúen como actúen, aunque sean corruptos, aunque estén ligados con el narco, aunque sean personas que no tengan un compromiso con el partido, pero el chiste es ganar las elecciones y ganar espacios que al pueblo, si la gente no piensa como nosotros pensamos, como deberíamos de pensar como un partido de izquierda, pues entonces de nada le sirve a la gente que gane quien gane, ¿no? Con todo respeto, pero si tú vas a hacer lo mismo que hace uno del PRI o uno del PAN, ¿de qué le sirve el PRD a la sociedad? Yo creo que está en una crisis pues no sé, a lo mejor como de identidad, o no sé cómo decirte el partido. Está en una crisis muy fuerte, creo que está en su mayor crisis de toda la historia.